Hay unas tomas donde ella está caminando por la calle y la gente está protestando y tratan de protegerla. En la evaluación, creo que es positivo en medio de todo, que además, lamentablemente, el gobierno se está llevando los logros de que fue invitado por el gobierno, sí, pero fue un logro también de Guaidó por todo el trabajo que viene haciendo la Asamblea Nacional hace un tiempo y sobre todo en lo que va este año. Ramón, mañana se reúnen a las 8:30 de la mañana en la Asamblea con Juan Guaidó, lo había anunciado ayer. Va a haber una conferencia de prensa donde ella va a estar ahí. Ella no ha dado declaraciones todavía. Nos imaginamos, como ha pasado en otras ocasiones en otros países, que la evaluación, las declaraciones las da fuera, después que se va de Venezuela. Tu lectura de este viaje. Sí, debo comenzar confesando, Oscar, que en lo personal yo tengo pocas expectativas de que Michelle Bachelet pueda ser un actor clave sobre la crisis venezolana. Simplemente por lo que es su trayectoria, a pesar de que respeto su trabajo como presidenta 2 veces de una nación además que respeto y admiro como Chile, creo que su trayectoria, su cercanía con el régimen cubano, con los Castro, creo que hacen que no sea suficientemente objetiva. Ahora, vamos a darle un voto de confianza, está yendo a Venezuela en funciones de representante de las Naciones Unidas para todo el tema de derechos humanos y esperamos que ella le dé valor y sentido a esa visita. Ella no va a ver si en Venezuela hay una crisis humanitaria. La crisis en Venezuela es inocultable, escandalosa está certificada por organismos internacionales, defensores de derechos humanos y por millones de venezolanos que deambulan por el continente buscando cómo sobrevivir. Entonces sería injusto no reconocer que ella fue víctima de una dictadura militar que la torturó a ella y a su madre y asesinó a su padre. Es así, pero esperemos que eso, fíjate, nosotros tenemos en Venezuela un caso de 2 personajes en el alto gobierno que sufrieron el trauma de que su padre fue asesinado, torturado, etc. Y se están vengando. Y claro, pero entonces en vez de utilizar eso para convertirse en paladines de la justicia, del bienestar, tratar de hacer el bien, quedan como con un resentimiento, entonces no hacen eso, sino todo lo contrario. Yo esperemos que no sea el caso de la Bachelet, pero de nuevo, su visita tiene que concluir en algo, que no será decirle al mundo, bueno, si trata de ocultar la crisis, va a quedar muy mal ella. Y si le dice al mundo que no hay crisis humanitaria, pues descubrió la agua tibia. Tiene que haber algo más, una suerte de sugerencias, de propuestas y de política. Es decir, Naciones Unidas tiene que impulsar una solución para Venezuela. Los veo un poco perdidos, honestamente, a Naciones Unidas, pero hay que impulsar una solución que destranque el juego y detenga la crisis humanitaria. Vamos a ver lo que dijo Jorge Arriaza en la tarde de hoy. Por supuesto, examinamos los desafíos que tiene nuestro país en materia de derechos humanos. Y como ha dicho el presidente Nicolás Maduro, queremos que la oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, de una manera constructiva, nos recomiende, nos sugiera, nos oriente y poder ir de la mano con ellos a mejorar, a garantizar cada día más, a corregir lo que haya que corregir, a rectificar donde haya que rectificar, para poder entonces preservar los derechos humanos de los venezolanos y las venezolanas. Habrá reuniones con los poderes públicos, habrá reuniones también con organizaciones privadas del país que le expresarán sus inquietudes. Una pregunta a una periodista como Eva Gutiérrez, que no solamente conoce la historia oficial de su país, sino lo que llaman los franceses la petite histoire, la intrahistoria. Es cierto que muchos de los Arriaza tienen una tarde de locura. Lo podemos ver, eso es una locura lo que acaba de decir. Ahora, después de 20 años, le va a pedir a Bachelet que le dé consejos para llevar un mejor país o para arreglar lo que ellos han torcido durante todos estos años. Eso es una locura. Pero además, en el fondo, el problema, de la raíz del problema es el propio régimen. Es decir, es imposible esperar que un régimen como el que hay en Cuba o en Venezuela va a poder garantizar los derechos humanos de nadie, porque son regímenes que se sustentan precisamente por violar masivamente esos derechos y por hambriar a un pueblo que lo hacen esclavo a través del hambre y la necesidad de las cosas más básicas de agua y comida hasta trabajo. No solamente se reunió con Arriaza, se reunió con Tarek William Saab, el fiscal, y Luisa Ortega Díaz escribió un tuit, que lo vamos a leer, ahí está en pantalla. La alta comisionada Michelle Bachelet debe saber que está reunida con un criminal que usurpa un cargo público. Es por ese personaje que hoy el Ministerio Público no garantiza los derechos humanos de los venezolanos, sino que persigue la disidencia y encubre crímenes de lesa humanidad. Esa es Luisa Ortega. Bueno, pero parte del drama muy cortico es que... ¿Usted fue víctima de Luisa Ortega, no fue? No, en mi caso no, yo fui vícima del Tribunal de Suprema Justicia, que fueron directos, ahí no hubo fiscalía, ahí no, de Suprema Justicia, eso fue directo y me sentenciaron en un juicio express. Pero destituyó el cargo, hora de captura, SEBIN para que me capture, helicóptero para que me así es, pero lo que te comentaba es que él en efecto, Tarek William Saab es un usurpador, pero
mayor que usurpador que él es Nicolás Maduro, y Naciones Unidas lo reconoce. Esto es un poco para ver el problema en el que estamos metidos en Venezuela y las contradicciones que estamos viviendo. ¿Por qué Vladimir Padrino se reunió con la señora Bachelet? ¿Por qué Naciones Unidas reconoce al embajador de Maduro y no al de Guaidó? Bueno, yo pienso que es algo político por más que sea un usurpador Nicolás Maduro, y ella lo debe saber, igual que Tarek, que además le regaló un libro de sus poemas. Y de un código de ética del PSV, que se supone que tiene código de ética, ¿dónde está la ética? Pero entonces, si lo reconoce, ¿por qué la parte política? Vamos a ver qué pasa mañana, porque mañana sí se reúne con el presidente interino, Juan Guaidó, en la Asamblea Nacional, en el Palacio Federal Legislativo, el de verdad. Y además se va a reunir con Diosdado Cabello, que es el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, la que no es el organismo paralelo, el organismo paralelo que pusieron después. Ahora bien, dentro de todo esto hay una serie de hechos concurrentes que están ocurriendo, como es la denuncia de corrupción a funcionarios del gobierno de Guaidó con la ayuda que le iba para los militares, también el robo de los lingotes de oro que fueron a parar a Uganda por un valor de $300 millones. ¿Cómo sigue enrarecido el tema de la transparencia, tanto en el gobierno de Guaidó como en el gobierno de Maduro? Sí. Mira, Oscar, dos cosas sobre el tema de Colombia muy importante. Primero, saludar y apoyar la reacción del presidente Guaidó. Hay que investigar. Pido a organismos independientes y al gobierno de Colombia que investiguen, y una vez que se tratan responsabilidades vamos a ver cómo actúa. Yo tengo altas expectativas de que va a hacer lo que esperamos que tenga que hacer. Ahora, es una locura tratar de equiparar lo que pudiese ser un mal manejo en Colombia, que está por verse y puede haber los indicios, con lo que ha sido el saqueo del país por los últimos 20 años. Son dos cosas que no tienen ningún tipo de... Es más, el saqueo que ha habido en Venezuela no tiene parangón ni siquiera con la propia historia de corrupción en Latinoamérica, que es extensa. Latinoamérica puede escribir y dar clases de corrupción. Pero lo que se ha visto en Venezuela no tiene nombre. PDVSA utilizada, no solo la saquean, sino que la utilizaron para lavar dinero y hasta para exportar droga. Eso lo hemos visto en Venezuela. Eva, el tema de la prensa, de la falta de libertad de prensa en Venezuela, ¿crees que se lo tratará a la señora Bachelet? Ella lo debe saber. Ella lo debe saber porque además a qué medios puede ir, qué medios pueden cubrir. Y ese es otro tema que hay que ver mañana. Mañana me imagino que no va a haber problemas para que la prensa vuelva a entrar a la Asamblea Nacional, al Palacio Federal Legislativo, a la Asamblea Nacional, la legal. Esperemos que mañana no haya problema. El tema de la prensa y de la libertad de expresión es fuerte. Es muy fuerte porque no hay libertad de expresión en Venezuela. Estamos amenazados, todos los periodistas que teníamos, yo ya no estoy en Venezuela en este momento, pero teníamos medios de comunicación. Yo misma tengo una amenaza de la ley contra el odio, por ejemplo, por haber dicho una palabra o tres palabras como masacre, dictador, no hay democracia en el país. Entonces una carta de una institución del Estado, del gobierno, mejor dicho, que está administrada por la gente del gobierno, que es Conatel, para que me calle la boca y no puedo decir, porque si no me meten presa. Mientras tanto, quédate aquí. Ay, gracias. Si me acogen, yo encantada. Gracias por venir. Mañana vamos a ver lo que va a pasar. Sí.